Bueno, ahora vamos a concentrar nuestra atención en los campos conservativos planos, en los campos vectoriales conservativos definidos en el plano, y vamos a ver que para ellos existen, digamos, un vínculo similar entre el rotacional y el carácter de campo conservativo al que existe para los campos tridimensionales y que ya vimos. Es simplemente cuestión de adaptar a plano dos definiciones. La primera es la del rotacional de un campo vectorial plano, que esa ya la vimos en un video anterior. Si tenemos este campo vectorial de clase C1 definido en un abierto U, entonces el rotacional de ese campo vectorial se define de esta manera. Bien, entonces si un campo vectorial como este, de clase C1, en un abierto U, es conservativo, si F es conservativo, ya sabemos que el rotacional vale 0, porque si este campo, eso ya también lo vimos en un video anterior, si este campo es el gradiente de phi, entonces este escalar, la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, es la diferencia entre estas dos derivadas parciales mixtas de segundo orden, porque las derivadas parciales, la derivada parcial de phi respecto de X es P y la derivada parcial de phi respecto de Y es Q. Luego, por la igualdad entre las derivadas parciales mixtas de segundo orden para el campo escalar phi, bueno, esta diferencia vale 0, porque phi es de clase C2, necesariamente. Bien, entonces si f es un gradiente, su rotor vale 0, digamos, del mismo modo como ocurre para campos tridimensionales. Bien, entonces también como hicimos con los campos tridimensionales, nos hacemos la pregunta recíproca. Recíprocamente, si tenemos este campo vectorial de clase C1 en un abierto U cumple esta condición, es decir, si este escalar vale 0, nos preguntamos si ese campo es conservativo. Bueno, sabemos que no, la respuesta es no siempre, y para comprobarlo utilizamos el mismo campo vectorial que utilizamos para verificarlo en el caso tridimensional. A este campo vectorial lo vemos ahora en el plano. Y si calculamos el rotor de este campo vectorial, si hacemos esta diferencia, nos va a dar 0. Por lo tanto, este campo vectorial tiene rotor nulo. Pero si consideramos la circunferencia del radio R con centro en el origen e integramos sobre esa circunferencia este campo vectorial, calculamos la integral de línea sobre esa circunferencia del campo vectorial F, eso nos va a dar 2pi o menos pi, dependiendo del sentido de la circulación. Si circulamos en sentido antihorario nos da 2pi. Si lo hacemos en sentido horario nos da menos 2pi. Bueno, pero eso ya, esto muestra claramente que F no es conservativo. Este campo vectorial no es conservativo porque si lo fuera, toda integral de línea sobre un camino cerrado debería dar 0 siempre. Bien, ¿cuál es el problema que tiene este campo vectorial? Bueno, que está definido en todo el plano menos en el origen, ¿no? Viéndolo como un campo vectorial plano, está definido en todo el plano menos en el origen. Bueno, vamos a seguir el mismo camino que transitamos cuando hablamos de campos vectoriales tridimensionales conservativos. Ahora definimos lo que es un conjunto simplemente conexo en el plano. La definición de conjunto simplemente conexo en el plano es mucho más sencilla de explicar que la definición que el concepto análogo en el espacio. Definición: un conjunto abierto U del plano R2 se dice simplemente conexo si es conexo y además todo camino cerrado C contenido en U es la frontera de un dominio elemental D contenido en U. Esta es la definición. Que sea conexo ya sabemos lo que significa. Significa que dados dos puntos del conjunto U se pueden unir siempre por una trayectoria diferenciable contenida en el conjunto U. Bueno, que existe siempre una trayectoria diferenciable contenida en el conjunto U que une esos dos puntos. Eso quiere decir conexo. Y la condición que caracteriza la conexividad simple propiamente dicha es que todo camino cerrado C contenido en el conjunto U es la frontera de un dominio elemental D contenido en U. ¿Qué significa eso? Miremos este conjunto. El conjunto U es la parte blanca, ¿no? Supongamos lo rayado indica el exterior. Este es simplemente conexo, sí, porque bueno, es abierto, dados dos puntos para la izquierda se pueden unir por una trayectoria contenida en U. Y si tomo cualquier camino cerrado contenido en U, por ejemplo,
Bien, ese camino cerrado lo puedo ver como la frontera de un dominio elemental D que está totalmente contenido adentro del conjunto U. En este caso, ¿qué ocurre? El conjunto U es la parte blanca, ¿no? Entonces la parte exterior del conjunto U es lo que está rayado nuevamente. La diferencia con este es que este conjunto U tiene un par de agujeros ahí, hablando, digamos, en forma popular, digamos así. Entonces, ¿este conjunto es abierto? Sí, es abierto. ¿Es conexo? Es conexo, porque dado dos puntos para la izquierda, los puedo unir siempre mediante una trayectoria diferenciable contenida en el conjunto. Pero no cumple la condición de que todo camino cerrado contenido en el conjunto U es la frontera del dominio elemental contenido en el conjunto U. Porque, obviamente, si yo tomo un camino cerrado, si tomo este camino cerrado, por ejemplo, que no rodea ningún agujero, no hay ningún problema. Es el borde de este dominio que está totalmente adentro del conjunto U. Pero si tomo un camino cerrado que rodea a este agujero o a un camino cerrado que rodea a ese, ahí estamos fritos. No puedo ver a esto como la frontera de un dominio elemental contenido en el conjunto U. Entonces, este no es simplemente conexo. En definitiva, entonces, digamos, hablando en lenguaje popular sencillo, en el plano, el hecho de ser simplemente conexo significa no tener agujeros. Es un conjunto que no tiene agujeros. Bueno, y para campos vectoriales planos tenemos un teorema completamente análogo al que dimos para campos vectoriales tridimensionales, en el sentido de que si el campo vectorial está definido en un dominio simplemente conexo y tiene rotor nulo, entonces el campo es conservativo. La diferencia es que ahora el teorema para vectores planos, para campos vectoriales planos, sí lo podemos demostrar, porque tenemos el teorema de Green. En cambio, para campos vectoriales tridimensionales no lo pudimos demostrar, lo vamos a demostrar en la próxima unidad utilizando el teorema de Stokes. Entonces, sea F un campo vectorial de clase C1 en el conjunto abierto y simplemente conexo U. Entonces, suponemos F es un campo vectorial de clase C1 en un abierto simplemente conexo del plano R2. Bueno, entonces, si el rotor de F es nulo, lo cual significa que esta diferencia es igual a 0, es siempre igual a 0, la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y es igual a 0, porque recordemos que para un campo vectorial plano, el rotor, digamos, tiene una sola componente según Z, y esta es digamos, el valor de esa componente. Bien, entonces, si el rotor es nulo, el campo F resulta conservativo. Y la demostración, ahora, como decíamos, es muy simple, utilizando el teorema de Green. Digamos, ¿cómo demostramos el teorema? Tomamos un camino cerrado, sea C un camino cerrado contenido en U, cualquier camino cerrado, y vemos que la integral de línea sobre ese camino cerrado de este campo vectorial F es necesariamente igual a 0. Con lo cual, como C es cualquier camino cerrado, si la integral de línea de un campo vectorial sobre cualquier camino cerrado de su dominio me da 0, ese campo vectorial automáticamente es conservativo. Eso ya lo vimos en un teorema anteriormente. Bueno, si C es un camino cerrado en U, entonces, como U es simplemente conexo, ese camino cerrado es el borde de un dominio elemental que está totalmente contenido en U. C es el borde de D, donde D es un dominio elemental contenido en U. En otras palabras, si C es un camino cerrado en U, la región encerrada por ese camino está totalmente adentro del dominio U, porque justamente U es simplemente conexo. Entonces, ¿qué pasa? Podemos aplicar el teorema de Green. Integramos sobre el camino cerrado C, pero como el camino cerrado C es la frontera del dominio D, esta integral de línea, por el teorema de Green, es la integral doble de área sobre el dominio D. De la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y, pero este integrando es idénticamente igual a 0, justamente porque el rotor de F es nulo. Por lo tanto, la integral me da 0. De modo tal de que la integral de línea sobre cualquier camino cerrado de F me da 0, eso equivale a decir que la integral de línea del campo F es independiente del camino en el dominio U, y eso equivale a decir que F es un campo vectorial conservativo.
Bueno, veamos como primer ejemplo nuevamente a este campo vectorial que ya lo hemos utilizado bastante, pobre, pero bueno, porque es muy cómodo. Entonces, este campo vectorial, que está definido en todo el plano menos en el origen, R2 asterisco, R2 sub asterisco representa todo el plano menos el 0, 0. Bien, este campo vectorial es de clase C1 y ya sabemos que su rotor es nulo, pero también sabemos que no es conservativo, porque la integral sobre cualquier circunferencia con centro en el origen va a dar 2pi o menos 2pi. Bien, el teorema anterior no es aplicable porque acá el problema es que el dominio, justamente el dominio del campo, no es simplemente conexo, porque es todo el plano menos el origen. Entonces, como estoy en dos dimensiones, le estoy sacando estoy agujereando el plano, entonces ya lo que me queda no es simplemente conexo. Ahora bien, ¿qué pasa si restringimos el campo vectorial F a un abierto U de su dominio, pero que sí sea simplemente conexo? Eso lo podemos hacer. Podemos tomar una región en el plano, que no incluya el origen, y que sea una región simplemente conexa. Bien, respuesta. Restringido a un tal U, es decir, restringiendo F a un dominio que sí sea simplemente conexo, entonces F sí resulta conservativo. Es decir, existe un potencial, sí, vamos a poder encontrar una función potencial, un potencial escalar phi, definido en el abierto U, ojo, no en todo el plano, menos el origen, sino definido en el abierto simplemente conexo U, tal que F sea el gradiente de phi, o menos el gradiente de phi. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si este campo vectorial, que no es conservativo en todo su dominio, que es el plano menos el origen, pero qué pasa si este campo vectorial lo restringimos a un dominio más chico? Tomamos como dominio de este campo vectorial al abierto U, definido como todos los puntos del plano que están a la derecha del eje de ordenadas, o sea, todos los puntos para los cuales x es estrictamente más grande que 0. Entonces, es lo que tenemos acá, ¿no? Toda la parte, todo el semiplano derecho sin incluir al eje y. Este conjunto es abierto, este conjunto es obviamente conexo y claramente este conjunto también es simplemente conexo. Este conjunto es simplemente conexo. Todo camino cerrado, contenido nu, es el borde de un dominio elemental contenido nu. Bien, entonces en este conjunto restringido el campo vectorial F a este dominio U, ahí sí que resulta conservativo. De hecho, se puede comprobar fácilmente que la función phi, definida de esta manera, como menos el arco tangente de y sobre x, definida en U, ¿no es cierto? Definida en este abierto U como el arco tangente o menos el arco tangente de y sobre x, verifica que su gradiente es menos f. O sea que es un potencial escalar para el campo F. Entonces, claro que esta función potencial, este potencial escalar, está definido en este lado, pero no lo puedo extender a todo el plano menos el origen, porque no puedo pasar por el eje Y, no puedo atravesar el eje Y porque ahí x haría 0 y entonces esto no estaría definido. Pero en este digamos, subdominio simplemente conexo, sí es un potencial escalar de phi. Análogamente, nos sirve el mismo potencial para F si consideramos como dominio U el semiplano izquierdo, digamos los X para X negativo también. Pero bueno, si uno considera otros subdominios simplemente conexo, tendrá que buscar un potencial que tendrá una expresión más complicada, pero seguro lo va a encontrar.